Saludos, muy buenas tardes. Gracias por sintonizar el espacio Puntos de Análisis. Roberto Díaz tiene el grato placer de compartir con cada uno de ustedes esta nueva entrega a través de Sport Vision Canal 35, un esfuerzo comunicacional más. Miren, en un país tan politizado, en un país que el 90 o 98% de los temas que escuchamos a través de los medios de comunicación son temas que tienen que ver con la política. Y cuando usted trata a veces de hacer algo a través de los medios que no tiene que ver con política, algunos colegas mismos te dicen eso no deja nada. Pero yo quiero, como bien decía, de un principio, hablar de otra cosa que no es política. Ustedes saben de hecho que los lunes los hemos dedicado a temas teológicos. Pero este primer punto no tiene que ver netamente con la parte teológica, con la parte bíblica, ni nada por el estilo, pero sí algo constituido por Dios. Ustedes saben que yo soy un amante de los temas, de analizar los temas que tienen que ver con la familia. En la mañana de hoy tuve la oportunidad de conversar con un grupo de amigos y yo decía, oye, voy a utilizar algunos términos de economistas. No soy economista ni nada por el estilo, pero los economistas a veces te hablan de una inflación que por el sonido de la palabra usted se da cuenta que tiene que ver con esto de inflar algo. Y esto sucede cuando los gobiernos dispersan recursos o políticas expansivas, o políticas económicas expansivas para que haya recursos y que haya circulante y la gente pueda gastar. Pero en muchas ocasiones el costo de la vida, que también es un punto que es un tema que usted ha escuchado bastante, que la inflación se lo ha tragado todo. Yo digo que en término paterno hay una inflación y hay un déficit. ¿Por qué lo digo? Miren, hoy en día los retos de ser padre son mayores. Sin embargo, la capacidad de ser padre son menores. Existen muchos recursos que se podrían utilizar hoy en día, hoy más que nunca. Por ejemplo, está de moda, y perdonen el término de moda, los profesionales de la conducta. De hecho, soy uno de ellos en materia de psicología, terapia familiar, existe la terapia sexual y otros tipos de terapia para tratar de conducir por un buen camino lo que tiene que ver con la familia, la parte paterna, los hijos. Sin embargo, hoy más que nunca vemos que existe un gran deterioro familiar, lo que bien se dice, una gran desintegración familiar. Uno se preguntaría, ¿qué es lo que produce, como decía en el principio, haciendo paráfrasis con algunas terminologías de economistas o económicas, qué es lo que produce las inflaciones, el déficit fiscal, como bien se dice? Según algunos expertos, es el mal manejo de las políticas económicas, pero si lo extrapolamos a lo que tiene que ver con los padres, diríamos que sería el mal manejo de algunas cuestiones que podrían ayudarnos a ser padres. Como dije, hoy en día tenemos más herramientas, pero hoy en día la capacidad de ser padre se ha reducido bastante. A veces, en ocasiones, nosotros cedemos tanto a nuestros hijos lo que algunos padres llaman, y en ocasiones es muy bien visto, una negociación con sus hijos. Y yo decía, entre el grupo que socializaba, las normas, las reglas son reglas, los principios son principios. Usted puede variar una técnica, pero los principios no varían, los principios son base, permanecen para siempre, ¿verdad? Pero hay personas que negocian hasta sus principios para a veces complacer a sus hijos, porque son otros tiempos y a los muchachos hay que entenderlo. En parte tienen razón, de que a los niños, a los jóvenes hay que entenderlo, pero hay cosas que no se deben negociar y a veces nos vemos en la necesidad de nosotros estar postrados ante nuestros hijos a través de sus manipulaciones y a veces caprichos juveniles a los que nosotros cedemos porque no queremos lastimar nuestra relación con nuestros hijos o lastimar las emociones, que se usa mucho en término conductual, en manejo de conducta, herir los sentimientos de los muchachos, de los niños.
Y ustedes han visto que niños a veces brincan, le faltan el respeto a los padres porque los padres no quieren faltarle, dañar o lastimar sus emociones. Yo le voy a decir algo. En esa misma conversación que tuve con mis amigos, compañeros, les decía que hay heridas en la vida que son necesarias. Cuando usted lleva a un paciente, por ejemplo, al médico, que tienen que hacerle cierto tipo de operación para extirparle un tumor, hay tumores emocionales. Claro está, una mala conducta puede crearse en un tumor, en un cáncer, en un niño que puede costarle hasta la vida, porque quizás usted no lo corrija, pero fuera los policías no van a hacer el trabajo que quizás a usted le correspondía hacer tiempo atrás, lo van a hacer de otra manera, y la primera autoridad que se debe obedecer y estar sometido es a la autoridad de los padres. Pero bien, volviendo al punto de que si usted lleva un paciente y hay que extirparle un cáncer, un tumor maligno, lo que sea, hay que hacerle una incisión, una herida para poder sacar este cáncer. Y hay muchas operaciones que a veces el paciente corre el riesgo de morir. Sí, pero los familiares y los médicos se ponen de acuerdo para hacerle esta extirpación. En este caso, si el paciente fuera la relación, sí, puede correr el riesgo de morir, pero también el riesgo de vivir. O usted decide vivir con el cáncer, con el tumor, o trata de extirparlo para que el paciente pueda continuar con una vida sana. Y hay muchos momentos que para nuestros hijos continuar con una vida sana hay que extirpar ciertas conductas, ciertos tumores emocionales que pueden costarle la vida si no se sacan de allí. Voy a una pausa, regreso. Ustedes saben que los lunes me acompaña un pastor que quizás también tenga un punto de vista sobre esto y pueda emitir su opinión acerca del tema que hemos estado tratando, a propósito que había prometido concluir con la parte de su testimonio de cómo Dios puede transformar la vida de nosotros los seres humanos. Pausamos, al regreso tenemos más en Puntos de Análisis. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Estamos de regreso en Puntos de Análisis. Cuando decías un momentito de la inflación, ¿verdad?, de ser padre, hablaba de un desequilibrio, de que hoy en día hay un reto más elevado para ser padre. Los retos del día de hoy son mayores que el pasado, pero la capacidad de ser padre son menores. A veces usted tiene mucho de algo y poco de otro. Y es lo que está pasando en el caso de algunos padres. Usted dirá, a mí no me pasa eso. Pero ya lo decía Descartes, somos parte de un todo. Pastor Pedro Matos, ¿cómo te sientes? Bienvenido, bienvenido una vez más a Puntos de Análisis. Amén, gracias. Saludamos a la teleaudiencia y me siento bien al estar contigo aquí en Puntos de Análisis, viendo el tema que tú estás tratando de la inflación de la paternidad. Yo diría, un análisis personal mío, que se necesitaría instruir a los padres de este tiempo, porque el tiempo ha pasado, la inflación en todo el sentido de la palabra ha crecido, pero el padre sigue siendo la misma persona sin un conocimiento más profundo del que debería tener. ¿Y no sería que quizás el conocimiento lo mal utilizan, lo mal aplican, Pedro, y los recursos que tienen? Porque tú sabes que es mi punto de análisis. Sí, claro. Tú sabes que el ser humano, cuando no tiene mucha capacidad, solamente está pendiente a buscar la comida. Se convierte en un dormir, suplidor. Descansar. Sí. No tiene una profundidad ni una visión más amplia de lo que debería tener con el asunto del avance que hay en este tiempo. Entonces alguien debería de tomar la iniciativa de instruir padres para que se envuelvan en el avance de la inflación de lo que está aconteciendo. Así es, Pedro. Alguien debería, porque no podemos echarle la culpa, porque dice un adagio que el que no sabe es igual que el que no ve. Eso es así. Hay una excusa que a veces algunas personas suelen tener, por ejemplo, hoy en día, aunque antes se veía, y yo diría en menor proporción, de que una niña de 13 años, 12 años con un embarazo, entonces a veces de otro niño. ¿Qué puede esperar una sociedad como esta? Pero peor aún, las autoridades saben lo que está pasando, pero nadie hace nada. Aquí mismo yo conté la historia de un padre que un día caminando con su pareja le dijo a su mujer, si yo te diría que fulana está embarazada y que el hijo que ella está esperando en mí es mío, ¿qué tú me dirías?
tú te imaginas qué golpe para esa madre, qué fuerte, qué choque. Y la madre le dijo, no, pues usted ha cometido un error grave. Sí, pero no me denuncies. Lo que podemos hacer una niña de 12 años es sacarle esa barriga. La madre astuta le dijo, el único lugar que pueden sacarle la barriga es por ahí, por donde está el Banco Central. Ella sabiendo que por ahí también está el Palacio de la Policía. Pero al hombre lo dejaron preso. Para que tú veas el sistema de justicia corrupto que se ha tenido en el país, cada vez que había audiencia, al hombre nunca lo llevaban. No lo encontraban. El hombre detenido en la cárcel, supuestamente no lo encontraban. Audiencia van, audiencia vienen y no lo encontraban. Un día el abogado y la señora se regaron, llevaron un individuo, pero ese no era. Y cuando fueron de nuevo, el tipo lo habían soltado. Eso pasó en los Alcarrizos. Tenía influencias. No te sé decir, pero qué influencia tan fuerte podría tener ese individuo. De hecho, agradezco al presidente de abogados que al escuchar el caso, pues lo asumió para que ese individuo pague por esa vagabundería que hizo. Pero bueno, eso fue un punto al margen. Pedro, tenemos pendiente la continuación de tu testimonio, de cómo fue tu transformación al momento de llegar a los pies del Señor. Bueno, ya nosotros pude decir parte de mi testimonio. Dice la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 2, que Nabucodonosor expresó unas palabras y dijo, me conviene testificar, declarar lo que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces eso es lo que estoy haciendo. No quisiera irme al punto final inmediatamente, porque cuando estuvimos conversando en la primera parte del testimonio, tú sabes que tuve un encuentro con Dios donde Dios se me apareció en medio de un problema. Pero en medio de aquel problema... Ahí tú fuiste librado de la muerte. Fui librado de la muerte. Pero no obstante así, yo no atendí inmediatamente. Yo estando en una celda de castigo, Dios me dio otra visión donde me mostraba una carabela o un cadáver con una hoz en la mano. Yo entendí que era la muerte y oí una voz que me dijo, si te llevas de la fama que los hombres te van a dar aquí en la cárcel, eso es lo que te esperas, eso es lo que te espera. Okay. Y yo entendí que me esperaba la muerte. No obstante, yo como quiera no obedecí tampoco a esa revelación. ¿Le temiste a la muerte en algún momento, Pedro? ¿Sentías miedo de morir después o antes de esa visión que tuviste? Tú sabes que el joven indocto, el joven poco inteligente, a veces no tiene temor a la muerte. A veces cuando... Mira, yo tengo una teoría, eso es mío, y lo compartía con el doctor José Dunker, que es un brillante médico psiquiatra, fundador, por cierto, parte fundadora de la Universidad Nacional Evangélica. Yo le decía que el miedo se puede manifestar de diversas maneras. De diferentes maneras. Sí, porque el miedo creo que no solamente es el pánico de que algo malo te puede suceder, sino a veces huyéndole a una cosa tú enfrentas a otra. Pero bueno, adelante. Sí, la misma ignorancia hace que tú no analices ni veas más allá, porque Dios me estaba hablando, yo en parte comprendía lo que Dios me estaba diciendo, lo que pasa era que el sistema y mi capacidad mental en ese momento no me ayudaba a tomar una decisión en ese momento correcta. Pero Dios más sabio que nosotros, Dios más grande que nosotros, como dice la Biblia, que como son más altos los cielos que la tierra, son los pensamientos y los caminos de Dios, más alto que nuestro camino y más grande que nuestro pensamiento, en Isaías 55. Entonces, después de ese problema, yo tuve un encuentro con un control de una área, del área de los pasillos, que se llamaba Nao el Loco. Y Nao había visto que yo era una persona que tenía la capacidad de ser una persona problemática igual que ellos.
esa persona de fama dentro de la cárcel. Y tuvimos un encuentro, y en ese encuentro pues fue un encuentro casi cerrando la puerta de la cárcel a las 5 de la tarde. Hicimos una cita para resolver ese problema al otro día. Pero ¿qué pasó? Al otro día, antes de que abrieran la puerta de la cárcel, allá en Vietnam, se me apareció un cristiano. El llamado de Dios, Dios le dio continuidad. Se apareció un cristiano y el cristiano me quería llevar a la iglesia. Pero yo tenía una responsabilidad allá de pelear con Nao el loco. Era una persona... Era como un duelo. Era como un duelo, si era una persona, imagínate, incontrolable, una persona con su alma blanca, con su machete, con un bate de aluminio allá dentro de la cárcel y con una banda o unos seguidores, porque era parte de los controles. Cada área tenía su control. Y cuando se aparece ese cristiano, el cristiano me hostigó tanto hasta que me convenció de llevarme a la iglesia. Pues yo tenía un cuchillo, introduje el cuchillo debajo de una colcha donde dormía y fui con el cristiano hacia la iglesia. Cuando fui hacia la iglesia, estaba... Allá en la cárcel tienen una iglesia, una congregación. Hay muchas iglesias. Hay muchas. Hay muchas iglesias. Okay. En cada parte, en Alaska hay varias iglesias. ¿Los presos respetan esa zona, esa área? Sí, los presos son muy respetuosos de Dios. Ok. Sí. Es bueno saber eso. Son respetuosos porque en la cárcel son seres humanos. Y no, indiscutiblemente. Son seres humanos. A veces la gente tiene una imagen de que el preso, hay muchas personas que son ignorantes, que son brutos, que son incapaces de entender, pero hay muchas personas que razonan, aunque sea por medio del castigo. Y son personas que quizás en algún momento tuvieron que tomar una mala decisión, no porque hayan querido, sino las circunstancias. Como bien se ha dicho, soy yo y mis circunstancias, y eso lo ha llevado allí. Claro, eso se entiende. Tú sabes algo, que cuando yo te expresé algo acerca de la educación, que en la clase baja el frío empuje de la pobreza a veces desayuda. Entonces, en la cárcel, mis padres, siendo pobres, ellos me educaron de una manera buena. Me hice bachillerato a los 18 años, pero dentro de la cárcel, ese conocimiento y esa educación que ellos me dieron me sirvió de permaneció, provecho. O sea, la semilla que ellos sembraron valió la pena. Yo miré el panorama y cuando yo analicé a los presos y la clase de personas que había, dije, pues yo soy diferente a esta persona. Mira qué cosa. Yo no soy igual que esta persona, ¿me está entendiendo? Porque eran personas brutas, viciosos, iletrados, irrespetuosos, ignorantes. O sea, que uno compartía en una celda 9 personas y habían presos de esos, tigres de esos, ellos les tocaba un día a la semana lavar el baño y no lo lavaban. Y ya eso era un problema. Entonces los otros 8 tenían que lavarlo por él. En la cárcel se vive de los problemas, básicamente. Sí, es más problemas que otras cosas. Porque en la cárcel... Decía un gran mafioso de los Estados Unidos, Al Capone, por cierto, cuando cayó en la cárcel de Alcatraz, que Alcatraz lo había doblado, que Alcatraz, esa fue la frase que él utilizó, la cárcel dobla a veces a algunas personas. Bueno, yo saqué de mi propio peculio una frase y yo la expresé y dije que la cárcel para mí fue un paupau para adultos, porque a los niños se les da paupau como tan chiquitos. Sí, a mí la cárcel fue un paupau para una gente grande, fue un castigo. Pero Pedro, tú caías una y otra vez a la cárcel, tú anduviste muchísimas cárceles de la República Dominicana. Anduve algunas cárceles. Entonces, en ese ambiente hay mucha brutalidad, pero la educación que mis padres me habían dado me ayudó en parte. Al fin y al cabo, pues cuando yo analicé, combiné la educación que mis padres me habían dado con el llamado de Dios. Muy bien. Y ahí empaté. Cuando ese cristiano llegó a esa celda, antes de que se abriera la puerta del patio de Vietnam, área de la cárcel. Me llevó a la iglesia. Y cuando estaba en la iglesia, allá estaban predicando y predicaban con el mensaje, el trabajo del enemigo y el trabajo de Dios.
El trabajo del enemigo versus el trabajo de Dios. Sí, entonces el enemigo había venido a matar, robar y destruir, Juan 10:10, pero el Hijo del Hombre había venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando hicieron el llamado y dijeron, ¿quién quiere esa vida y vida en abundancia? En ese momento, sabe que cuando ya tenía una cita, había salido de un problema, tenía otra cita de problema. Cuando hicieron ese llamado, ¿qué edad tú tenías ahí? Algo me motivó a levantarme. Bueno, en ese entonces yo tenía 26 años. 26 años, un muchacho. 26 años. Yo había empezado como a los 15 años a bregar en la calle, a desenvolverme en la calle fumando, bebiendo. Habían transcurrido algunos... ¿Y el otro personaje con el que tú te ibas a enfrentar, de qué edad era? Era más o menos de mi edad también. Era porque eran muchachos jóvenes, todos. Habían algunas personas ya mayores, como Aquilito era mayor que nosotros, el control de la Victoria en ese tiempo. Habían otros se dice que en la cárcel se comercializa más la droga que en cualquier sector. ¿Eso es cierto? Bueno, en la cárcel hay un sistema y es que cuando en la cárcel no hay droga, no hay dinero. La cárcel, o sea, lo que mueve el dinero en las cárceles... es la droga, es la droga. Pero, perdóname la pregunta que te voy a hacer. Esa sustancia controlada entra a la cárcel, ¿cómo? ¿En coordinación con quién? Porque se supone que son privados de libertad. Sí, porque no es el privado de libertad. Hay muchas formas de cómo introducir la droga. Pero las autoridades saben. Pero la mayoría son las autoridades las que la entran. Porque un preso no puede salir de ahí. Siempre hay una combinación. En un tiempo yo traté de que una autoridad, amiga mía, me entrara una droga a Najayo, en los años 93, 92, y la persona era seria. Yo lo compré a él, lo traté bien. Como yo tenía, ¿Lo comprometiste? Lo comprometí, sí. Y le di un par de pesos, lo llevaba a la cafetería, volví nuevamente y le dije, fulano, mira, te voy a mandar a buscar algo donde un amigo mío. Y te voy a regalar por ese trabajo que tú me vas a hacer un motor. Y él no quiso. Me dijo, mire, no vuelva a proponerme una cosa así. Porque como hay charlatanes, también hay serios. Sí, pero me dijo, mira, sí. No se puede mencionar el nombre porque todavía no, para nada, Pedro. Dicen, hoy en día, mira, y es bueno señalar esto, uno ve muchas entrevistas de expresidiarios a través de las redes sociales, se maneja mucho el sensacionalismo en esos temas, personas que se explayan diciendo lo que hacían y lo que no hacían. Entonces después aparece otro diciendo, no, mentira, fulano no hacía nada, fulano lo que era, como dicen por ahí, un guaremate. A veces yo lo veo. A ver, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? Yo lo veo a veces como una enseñanza hacia la delincuencia, porque yo no puedo enseñar a la gente cómo se atracaba, cómo se robaba, cómo yo arrebataba cadenas, cómo yo agarraba un machete o un cuchillo. Yo no puedo enseñar todo eso porque lo que estoy educando a gente de la sociedad que están viendo lo que uno está diciendo. Es lamentable eso. Es como una enseñanza porque los medios de comunicación son para enseñar. Claro. Son para enseñar. Pero yo he visto varias de esas entrevistas y por eso he tratado de manejar el tema contigo, Pedro, al mayor nivel de prudencia posible, porque la idea no es eso. Yo le doy gracias a Dios que durante el día uno participa en diversos medios, en diversos programas. La intención no es ser popular. Sí. Yo siempre tengo mi frase de que hoy en día la gente sigue al profesional por popularidad, no así por capacidad, y creo que para estar al frente de un micrófono, de una cámara, se necesita de cierta capacidad, conocer de hecho las reglas comunicacionales y todo eso, pero bueno, eso es otro tema. Pedro, tú eres hoy en día pastor, tienes una familia bellísima, tienes 3 hijos, ¿verdad? Sí. Una esposa que también le sirve a Dios, una profesional de la salud. Amén. ¿Tú habías soñado con algo así, Pedro? No había soñado. Cuando tú miras a tu familia, ¿qué tú piensas, Pedro? A mí me dijo un loco una vez, ¿sabes que en los matrimonios siempre hay
tú dime. No, claro. Dime y direte, hay problemas. Son dos personas diferentes. Sí, dos caracteres diferentes. Entonces, mi esposo y yo estábamos pasando por una situación, ella estaba estudiando, yo entendí que me había casado con una esposa para que la esposa pues estuviera al lado mío, que me sirviera, yo en la peluquería. Cero estudio. Yo en la peluquería, sí, podía estudiar, pero que ella fue como, se excedió, estudiaba enfermería, estaba en la universidad estudiando licenciatura, tenía un trabajo en la Oriental, tenía un trabajo, y yo dije, no, pues esta muchacha y yo vamos a tener ya eran problemas. cristianos, ¿verdad? Sí, éramos cristianos. Pero tú no habías leído acerca de la mujer virtuosa. Sí, yo había leído acerca de la mujer virtuosa. ¿Lo habías entendido? Lo que pasa es que cuando el hombre se ve, hay personas, o sea, que uno va adquiriendo capacidad. Sí. Hay procesos que te ayudan a ti. Eso es cierto. Cuando tú sacas 100 en la prueba o 95, te ayudan a ti, te hacen más inteligente. Sí. No es lo mismo cuando tú tienes que peinar. Ella me decía, aprenda a peinar a las niñas. Y yo decía, no, pero ella se fue como fuera de sí. Yo decía, entonces yo en la peluquería, atendiendo a los muchachos para mandarlos para la escuela, atendiendo a la cocina. Mira, y la muchacha, yo dije, no, esto se rompió aquí. Pero cuando yo estoy pensando... Esa mujer te hizo hombre a ti. Cuando yo, no, me dio más capacidad. No, claro, precisamente. Me dio más capacidad. Tú sabes una cosa, que yo oí un maestro analizando lo del matrimonio, y en el nombre del hombre y de la mujer, él expresaba que verdaderamente lo que perfecciona al hombre se llama la mujer. Sí, yo estoy el nombre de la mujer tiene que ver con la perfección del hombre y su trato y su desarrollo. Tiene que ver con la perfección del hombre. No, con lo que tú estás diciendo, yo Entonces, yo cuando estaba analizando, digo, no, esto hay que detenerlo aquí. Entró un loco, un vicioso. Éramos amigos en el mundo. Y él venía caminando y entró a la peluquería y me dice... O sea, una persona casi enajenada, con problemas, con sustancias psicoactivas. No, sí, porque los estupefacientes, los vicios y las cosas que lo tienen así. Destruyen las neuronas, Sí. claro está. Entonces, él entró y me dice, fulano, pero yo mirándote verdaderamente, él tomó el tema inmediatamente, porque él a veces no deja hablar a nadie, y me dijo, yo mirándote quién tú eras y donde Dios te ha llevado. Yo entiendo que el enemigo te odia. Y mientras él estaba hablando, yo estaba recortando. Yo entiendo que el enemigo te odia. ¿Por qué ibas a pensar que tú ibas a tener una familia? Oye. Una esposa licenciada, que tú ibas a tener 3 hijos. Un loco como tú, fulano. O sea, y cada vez que él me hablaba, fíjate, cada vez que él me hablaba, así yo digo, wow, pero mira cómo son las cosas. Yo pensando en que romper, y otros están pensando que yo tengo una bendición. Pero una persona que a veces, menospreciada por el barrio, por su situación de enajenación. Y es en ese momento yo entendí que era lo que es ser cabeza. No, pero repíteme lo que él te dijo, lo que él me dijo, yo pensando, fulano, la persona que tú eras, quién tú eras, y mira cómo Dios te tiene, te dio una familia, te dio una mujer licenciada. Es verdad que el enemigo quisiera destruir tu matrimonio, el enemigo te odia a ti. Y eso abrió mi entendimiento. En ese momento, después que yo terminé de recortar... Pero verdaderamente Dios te ama. Sí, porque fíjate, la esposa está buscando superarse, ¿verdad? Sí. Y poder ayudarte, que eso es la mujer, una ayuda idónea, con cierta idoneidad precisamente. Y te preguntaba que ¿qué tiempo ya tú tenías en el Evangelio cuando se estuvo dando ese suceso? O más o menos, nosotros tenemos 20 años de casado, más o menos tenía como algunos 8 años en el Evangelio. Ok, todavía faltaba mucho por recorrer. Miren, vamos a una pausa. A regreso continuamos en Puntos de Análisis, pero qué bueno es escuchar eso. Y yo creo que una de las cosas más valiosas que puede tener el hombre es su familia. Amén. Y Dios ama a la familia, precisamente a propósito de lo que hablábamos al inicio del espacio. Y Dios tuvo que enviar a esa persona, como bien dije, que quién diría que podría dar un consejo, a su modo, pero te lo dio. Pausamos, ya regresamos.
El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Presidente Abinader encabeza visita construcción del metro hacia Los Alcarrizos. Con esta obra se resolverá un problema que por años ha afectado la movilidad de más de 1 millón de personas, cuyos trabajos avanzan a un paso acelerado. Durante el recorrido, el primer mandatario valoró como positivos los avances hechos en el proyecto. Por su parte, el director ejecutivo de la OPRED, ingeniero Rafael Santos Pérez, reafirmó su compromiso con el pueblo dominicano. Estamos comprometidos con el pueblo dominicano y con nuestro presidente Luis Abinader para en 22 meses estar entregando esta grandiosa obra a toda la región. Estamos cambiando, estamos cumpliendo. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. Urología láser avanzada. El doctor Pablo Mateo, pensando en sus pacientes, ha dado apertura al nuevo centro de salud masculina en MedicalNet, brindando servicios con tecnología de última generación, de los que somos pioneros y único centro en el país en brindarla a sus pacientes, como es el Resum, vapor de agua para tratar el crecimiento o agrandamiento de la próstata. También tenemos el servicio de Renova, ondas de choque de baja intensidad para tratar la disfunción eréctil, implantes o prótesis de pene cuando el paciente no responde a tratamiento. MedicalNet, Torre A, Suite 203, segundo nivel, calle Rafael Augusto Sánchez, número 45, en Sánchez Piantini. Teléfono 829-247-0195. MedicalNet, pensando en sus pacientes. Star Products, pensando en la mujer dominicana, crea el nuevo jabón íntimo Everfresh, doble acción. Elimina la irritación vaginal con pH fisiológico de 4. Tiene máxima frescura, es antibacteriano, porque la confianza es importante y una mujer segura puede conquistarlo todo. Everfresh, completamente tropicalizado. Bueno, estamos de regreso en Puntos de Análisis. Ustedes saben que los lunes son días especiales. Qué bueno poder conversar con Pedro Matos, también el pastor Daniel de los Santos, que se integra en este momento al espacio Puntos de Análisis. Y analizando todo lo que el pastor Matos ha estado diciendo, ciertamente nos damos cuenta que Dios transforma a la vida del ser humano. Aquí hubo un personaje, por cierto, de la televisión, que él mismo decía y testificaba que él no quería saber de Dios. Muchas personas lo tenían como ateo. Y fue una persona que tuvo un encuentro maravilloso con Dios. Luego usted lo veía en los medios testificar, hablar de Dios, porque Dios sabe cómo hacer su trabajo, que eso es lo importante. Eso es lo importante. Una gente nunca es tan incrédulo como para no llegar a creer, y aquel que ha creído tanto como para dejar de creer. Fíjese usted los extremos. El personaje que me refiero es a don Freddy Veras, que uno en los últimos años de su vida, usted dirá, no, porque tuvo una situación, cual sea, no importa. Lo bueno fue que dio el paso, y lo dio en el momento adecuado. Y daba gusto escuchar, y todavía andan algunos videos por ahí, de don Freddy Veras, hablando acerca de Jesús.
Y hay otra cosa para el mundo y la sociedad. Si una persona, quizás un desconocido, acepta a Dios y habla de Dios, es raro, pero si lo hace un famoso y conocido, entonces es admirado. Dios es el mismo Dios de todos, y eso es lo bueno, y Dios no hace acepción de personas. Pedro, no me cabe duda de que usted ha sido una persona transformada y que da testimonio, tiene una familia, como bien decíamos, bastante hermosa. Pastor Daniel de los Santos, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano, mis hermanos, mi hermano Pedro. Aquí estamos precisamente pues escuchándole a ustedes y disfrutando, porque es lo que hacemos cuando escuchamos cómo Dios toma una vida desde un punto tan quizás no tan admirable y no tan agradable para uno ni para la sociedad, y Dios lo transforma. Eso es para disfrutarse, mi hermano. Indiscutiblemente. Toca nuestra vida. Indiscutiblemente. Tú tienes un tiempo también frente a una obra, pastoreando, pero tú también tuviste tu encuentro con Jesús. Fue a temprana edad. No es que estamos entrando en el testimonio todavía, porque eso viene por ahí, porque será de mucho agrado escucharlo. Fue a temprana edad lo suyo. Bueno, ciertamente tenemos que agradecer también a nuestro Padre Celestial, porque aunque nuestro testimonio no es de esos que son tan oscuros, pero también tenemos que agradecer a Dios, porque desde antes de nosotros nacer, de nosotros llegar acá a la vida por su misericordia, ya Él entró a la familia, o sea, tocó la vida de nuestros padres en lo que respecta particularmente al Evangelio, y ellos prestaron atención al llamado de Dios. Muy bien. Pues nosotros nacimos en este camino, fuimos enseñados, conducidos, y aquí permanecemos, mi hermano. Aquí estamos sirviendo al Señor. Así que a la edad de unos 18 años ya comenzamos lo que es el proceso de la labor ministerial como evangelista, como predicador de la palabra de Dios. Y pues ahí es como vamos siendo enseñados, educados en la palabra, estudiando la palabra del Señor. Y ya llega el momento cuando el llamado de Dios a pastorear, a conducir, a ayudar, porque eso es lo que hace el pastor, ayudar a aquel que realmente le entrega su vida a Cristo. Y ahí estamos, desempeñando una labor. Claro, excelente. Nuestra adolescencia fue un poco delicada. Sabe que procedemos de una familia un poco numerosa. Somos 15 hermanos, wow, de 22 que mi padre y mi madre. Una tribu y un chismán. Y un poquitico más. Engendraron, y aquí estamos. Entonces, no había Twitter, ni Facebook, ni Instagram. Antes la gente decía que televisión. A una televisión que están observando allá, mis hermanos, no existía. No, pero cumplió cumpliendo con la comisión, ¿verdad? De llenar la tierra. De llenar la tierra. No, y si te cuento que mi abuela era la número 70. 70 hijos que tuvo un bisabuelo, Chiquito Suero, por allí por el sur. 70 hijos. No, pero ese es el dueño del sur. Mi abuela, la madre de mi madre. Ese es el dueño de Medio Sur. O sea que procedemos de una familia amplia en número. Miren, la gente puede acompañarnos en el espacio a través del 809-227-2749. Pastor, decirle que usted tocó un punto ligero, que es un tema que voy a compartir con ustedes, cualquier programa de esto. Biología desde una perspectiva bíblica. ¿Por qué es esto? Y le doy un avance. Eso fue un artículo que escribí hace un tiempo, de que la ciencia estudia, ¿verdad? O la biología estudia todo lo que tiene que ver con la vida, la ciencia estudia todo lo que tiene que ver con materia, aunque hoy en día se habla también de la física, pero hay alguien que da la materia de estudio, ¿verdad? Lo que usted va a analizar, lo que usted va a estudiar. Pero hay personas, por ser científicos, quieren ignorar el dueño de la materia. La ciencia estudia a partir de, no puede ir más allá. De lo hecho. De lo hecho. Pero que estudia también hasta, no puede ir más allá. Entonces, por eso es que Dios dice que Él es el alfa y el omega. Entonces, yo quiero más adelante, junto a ustedes, profundizar un poquito acerca de la biología, pero desde una perspectiva bíblica. Creo que es David que habla de que mi embrión vieron tus ojos. Bueno, vamos a introducirnos sobre todo esos puntos. Yo quiero invitar a nuestros amados televidentes para que en ese momento que vayamos a escarbar un poquito ese tema, porque a veces
nosotros tenemos una vida, pero a veces no la entendemos. No la entendemos. Y es bueno analizar, esto es punto de análisis. Usted puede tener un punto que difiera de nosotros y es aceptable, solo que vamos a debatir con argumentos, no tampoco a discutir ni a ofenderse. El público tiene la oportunidad también de participar. No, Pedro, pero... bienvenidas sean las diferencias. Claro, claro. Bienvenidas sean. Pedro, quiero escuchar la conclusión de tu transformación, Pedro. En la conclusión de mi transformación podríamos decir que cuando el joven me llevó a la iglesia, pues yo, después de la disertación del mensaje, la obra, el trabajo del enemigo y el trabajo de Dios, de Jesús, yo me convertí en ese día. Cuando yo me convertí, me pasaron hacia adelante. Cuando me pasaron hacia adelante, allá al final de la iglesia estaba la persona con la que yo tenía que tener el encuentro. O sea, ¿también él fue a la iglesia? Él estaba esperándome afuera. Ah, ok. Con el bate en la mano y con el machete en la otra. Y con 3 de un lado y 3 de otro. Y estaban parados esperando. Como dicen los muchachos, el tipo estaba puesto para ti. Esperando al hombre, sí. Y cuando él vio que yo me convertí y oraron por mí, él me vociferó una palabra, parece que él había sido cristiano. Y me dijo, te conviene que seas frío o caliente, porque a lo tibio lo vomita Dios. Y arrancó. O sea, también el hombre le predicó. ¿Qué predicó? Y arrancó el hombre. Pero eso me hace recordar un muchacho que se había descarriado y fue a un colmado a comprar una bebida alcohólica. Y allí se encuentra con un sujeto que lo andaba buscando para matarlo. Pero que le habían dicho que él se había convertido y que él había dejado eso así. Pero cuando lo vio con la cerveza, él se acercó y le dijo, tú ya no eres cristiano. Y él le dijo con la cerveza, oh, el jodido hermano mío mandándome a comprar bebida. Mandándome a comprar bebida. Y él le dijo, el enemigo le dijo a sí mismo, tú no eres para de quitarse. Sí. Yo quisiera que fuera tú para que tú... Sí. Que hubiese sido tuya la cerveza. Sí, que hubiese sido tuya. No, era el impío, hermano de él, mandándola a comprar. Pero qué bueno que Dios pudo guardarte, Pedro, y que hoy en día tú puedas hablar de tu testimonio y además estás ayudando a personas. De hecho, creo que ustedes tienen una especie de fundación donde van personas con ciertos problemas con la Yo estoy apoyando en la fundación Dios es Fiel, un hogar de regeneración de adictos. El presidente, el pastor, mi hermano Corporán Clase. Corporán hizo psicología conmigo en la mismo, Universidad Nacional Evangélica, sí, mi hermano. Yo le estoy dando una mano de ayuda, dirijo los cultos del último domingo de cada mes y llevo a algún evangelista y le sirvo como maestro. Los martes estoy doctrinando a las personas que se van convirtiendo allá. Excelente. Sí. Entonces, esa es parte de mi transformación, todavía quedaría una tercera parte. Ese muchachito a su corta edad anduvo mucho. Amén. Pastor, sí. ¿Y usted qué tiene que decirnos en esta tarde? ¿Cómo está el panorama? Ustedes tienen una actividad de aquel lado. ¿Cómo están los ánimos? Ya los días se acercan. ¿Qué están haciendo? Tenemos otro proyecto que desarrollar también con usted y todo lo demás. Cuéntenos. Sí, de hecho estamos agradecidos también. Siempre nosotros agradecemos a Dios por las cosas de las que nos hace partícipe, porque en Santo Domingo Oriental se está dando un fenómeno muy importante, y es que la iglesia se está unificando, nos estamos integrando a lo que es este mover de Dios que tiene que ser en toda la ciudad, y hemos denominado Mi Ciudad para Cristo, como hemos estado informando en todo este tiempo a través de los diferentes medios. Y acá no puede ser la excepción. Mi Ciudad para Cristo. Y hemos tomado como punto de partida a Santo Domingo Oriental. O sea, porque entendemos que hay que clamar a Dios, entendemos que hay que evangelizar, hay que informar, hay que orientar a la sociedad, mi hermano, porque lamentablemente sin Dios, como encontramos en la Sagrada Escritura, sin palabra de Dios se desenfrena el pueblo. Mira, hay muchas iglesias, muchas congregaciones en la República Dominicana, hay diferentes concilios, confraternidades, ¿qué otra organización más eclesiástica? Tenemos las confraternidades, los movimientos, ministerios,
Bien, asociaciones. pero hay algo que llama bastante la atención y ustedes como pastores podrían responder un poquito. ¿Por qué es que la iglesia a veces suele mantenerse al margen de los procesos de transformación comunitaria o de ciudades precisamente? Usted que es un hombre comunitario, de hecho, se ha hablado bastante de las iglesias que se quedan entre cuatro paredes. ¿A qué se debe? ¿Por qué de ese modo? Bueno, primero hay que reseñar que esta revolución que tuvo el mundo en un momento determinado se debe a la iglesia del Señor. Porque recordemos que lamentablemente lo que era la ciencia estaba un poco limitada. Sí, claro. Por cierto nivel de pensamiento incorrecto que no quiso dar libertad. Y vimos cómo se excomulgó, de hecho, en un momento a Galileo Galilei. Claro. Por un punto de vista científico demostrable en buena ciencia. Claro. O sea que no es que necesariamente la iglesia en sentido general se queda, pero sí hay que llamar la atención de algunos hermanos, pastores, ministros de Dios, que no han entendido el llamado del Señor. Yo le voy a decir algo que ustedes quizás no me lo vayan a creer, pero es un hecho sucedido no hace tanto tiempo, de una congregación donde una joven, y me sorprendió en este tiempo de que haya personas que piensen así. Yo hasta veo cierto punto de egoísmo. Una joven que termina sus estudios, ella pertenece a una congregación, quiere ir a la universidad. Sus padres son líderes de ese grupo. Sí. No sé bien qué concilio es, no recuerdo bien. Y sabemos hoy en día que no tienen presidente de jóvenes algunos concilios, sino pastores de jóvenes. Lástima que a veces, en ocasiones la gente no entiende lo que significa ser pastor. No sabe lo que significa ser pastor. Pero bueno, el presidente de joven hoy es un pastor de joven. Pastora de damas, de caballeros, en fin. Y la líder de su grupo le dijo que ella no debería ir a la universidad. Y expone situaciones, ¿cómo le digo?, de locura a esa joven de 18 años. La joven, que estaba muy entusiasmada, se deprime, acude a su padre, pero los padres no la apoyan a ella, sino apoyan a esa líder que le dijo que no debería ir a la universidad y le planteó el por qué ella no debería ir. A mí me sorprendió. ¿Y cuál era ese argumento? Bueno, de que si ella iba a la universidad, no, un disparate. Un disparate. Honestamente, a veces uno tiene que ser un poquito radical con algunas cosas. Ella le decía, es que si tú vas a la universidad, le digo que es un disparate mayúsculo, tú vas a tener que acostarte con los profesores para que te pasen la materia. En primer lugar, decir que hay diferentes universidades. De hecho, está la Universidad Nacional Evangélica, que es muy buena. Y tenemos otras también que son y hay otras. Hay otras. El día de hoy no se escuchan tales situaciones. No, para nada. Por eso le digo, que pero muy carente de fundamento para que tú le digas a una joven de 18 años que terminó sus estudios primarios y secundarios, que quiere ir a la universidad, que usted le salga con sendo disparates, y entonces que los padres de esa muchacha, uno de ellos que de hecho tuvo la oportunidad, el padre, de estudiar, me imagino que sabrá lo importante de la capacitación, de la preparación, de estudiar, apoyar algo así. Es que por eso, hemos entendido que poca ciencia es lo que nos aleja del conocimiento de Dios. Claro. Es lo que nos aleja de Dios. Ahora, mucha ciencia, mucho conocimiento. Te acerca. Mientras más, de hecho, nuestro Padre Celestial dijo en un momento, lo expuso a sí mismo de manera clara, dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea que debemos ir detrás de la sabiduría. La ciencia es conocimiento. Hay que ir detrás del conocimiento. De hecho, dice la palabra del Señor que el hombre de Dios, el ministro, el obispo, el pastor, no debe ser una persona neófita, alguien nuevo, alguien que acaba de llegar al camino. Son personas que ignoran. Pero se ven cosas. Hay que darle el conocimiento sistemático al hombre de Dios antes de colocarlo en las posiciones. Se ven cosas. Antes se ungía a la gente
se escogía y se le daba esa preparación. Yo diría Pedro. que a veces hay líderes eclesiásticos que a veces temen perder un líder porque ven un joven que se levanta con la gracia de Dios, con el conocimiento de Dios, con la unción, y ellos temen perderlo cuando se capacitan. No, pero es una más actitud, doloroso todavía. es una actitud muy egoísta. Entonces, Yo, de verdad, en casos como esos, no sé si son iglesias independientes, porque en casos como estos, Tiene los que ser líderes independiente. de los concilios deberían intervenir. Tiene que En ser temas como independiente. estos, porque de seguro que si se dio eso, salió a la luz, hay otras cosas que también sería bueno verificar si están caminando bien. Señores, llegamos al final del espacio. Gracias a ustedes por su atención. Será hasta mañana, si así Dios lo permite. Pásenla bien.